Sábeme, don David. Los Pandora Papers, los principales personajes detrás de la mayor colaboración periodística de la historia. Casi 12 millones de documentos filtrados dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países, así como un amplio abanico de celebridades, deportistas, empresarios. En una investigación conjunta de los diarios El País, The Washington Post, The Guardian y Le Monde, los Pandora Papers desnudan los negocios offshore del rey de Jordania, de los presidentes o expresidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Ucrania y Kenia. Los archivos también detallan las actividades financieras de más de 130 multimillonarios de Rusia, India, Estados Unidos y México, entre otros. Ligan a 30 presidentes y expresidentes con paraísos fiscales, le decía, casi la mitad son de América Latina y construyeron durante su cargo previo o posterior a este fortunas en paraísos fiscales como Panamá, Dubái, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán para evadir impuestos que al menos casi la mitad de ellos, le decía, son de origen latino. Entre los evasores destacan los presidentes Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader de la República Dominicana, quienes habían participado en compraventas irregulares y creación de estructuras offshore para adquirir residencias lujosas basados en correos electrónicos, registros de incorporación y certificados de al menos de 2013 a la fecha. También adquirieron propiedades en secreto líderes de la República Checa, Kenia y otras naciones, así como exjefes de Estado de Perú, Colombia, Honduras, Paraguay y Panamá, tan solo en América Latina. En otras latitudes destacan el ex primer ministro británico Tony Blair, el exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominic Strauss-Kahn y allegados al presidente de Rusia Vladimir Putin. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala que los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales han quedado al descubierto con la nueva filtración masiva de casi 12 millones de documentos. Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades de fachada, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras. La investigación Pandora Papers descubre que los mexicanos han creado sociedades de papel para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero también para gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar las utilidades de sus negocios. Al menos 14 multimillonarios mexicanos de la lista de Forbes, de la revista Forbes, tienen alguna conexión, ya sea directamente o a través de familiares, con los despachos dedicados a crear empresas offshore en lugares como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, Nueva Zelanda, Escocia o Delaware, donde la identidad de los propietarios reales permanece oculta. Los negocios y fortunas ubicadas en los paraísos fiscales más secretos del planeta tienen nombre y apellido: María Asunción Aramburu Zavala, Fernando Chico Pardo, Alberto Balleres, Germán Larrea, los familiares de Salinas Pliego, Leopoldo Espinosa Abdalá, los herederos Azcárraga, la nieta del fundador de Arca Continental y Olegario Vázquez Raña y su familia, incluyendo a Olegario Vázquez Aldir, el de Imagen, el de Excelsior. El empresario Germán Larrea compró un penthouse, como yo se lo dije primero aquí en Sin Censura, en el Waldorf Astoria de Chicago, por cerca de 12 millones de dólares. Conste que yo se lo dije, que en algún momento había visto a un hombre muy parecido a Germán Larrea en Chicago y que había intentado comprar una propiedad en uno de los más lujosos edificios, pero que se lo había ganado un famoso abogado de Chicago. Bueno, pues compró un penthouse en el Waldorf Astoria, que es uno de los más lujosos en Chicago, por cerca de 12 millones de dólares, para que vea que sí deja. Fernando Chico Pardo adquirió un yate de 11 millones de dólares y María Asunción Aramburu Zavala se hizo de 2 jets privados y propiedades en Estados Unidos,
todo a través de sociedades offshore establecidas en paraísos financieros que prometen el anonimato y privilegios fiscales. Todos ellos contrataron los servicios de ejecutivos bancarios, intermediarios y firmas legales atraídos por las capas y barreras de protección que ofrecen las empresas de papel y los fideicomisos opacos para trasladar sus fortunas a jurisdicciones offshore. La investigación Pandora Papers identificó a involucrados pertenecientes a la élite política y económica del país, como Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel Rojas, quien registró un fideicomiso en las Islas Vírgenes de Estados Unidos 6 días antes de que su padre concluyera su mandato. Firmó un contrato con Alcogal y Stanford Trust el 8 de septiembre de 2005 para ceder la gestión de $3.5 millones en beneficio de sus dos hijos, Arturo y Santiago Montiel Ferreira. De esta forma se creó el fideicomiso Art Saint Trust. Los documentos analizados no desglosan el origen de los fondos, sin embargo, la creación del fideicomiso se realizó cuando su papi y su familia fueron investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la Fiscalía del Estado de México, pues ¿qué podríamos esperar? En un estado priista en donde no ha habido alternancia, determinó que no existían pruebas suficientes para acusarlos. Por otro lado está Jesús Murillo Ortega, hijo del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el de la verdad histórica. Creó en marzo de 2014 la sociedad Sweetland Ltd. En Panamá con su esposa e invirtió $1 millón en bienes raíces. Explicó que el dinero formaba parte de sus ahorros. ¡Chinguen a su madre! La sociedad se registró cuando Murillo Caram aún dirigía la antigua PGR. El hijo de Murillo Caram dijo que Sweetland Ltd. Fue disuelta al poco tiempo de su creación porque se terminó su relación con su socia y expareja. En 2008 también el hijo del exgobernador de Sinaloa, el priista Francisco Labastida Ochoa, se convirtió en director y accionista mayoritario de Fuentes Piazza Corp., una sociedad anónima creada en las Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate según los documentos de registro de la firma. Francisco Labastida Gómez de la Torre creó dicha empresa en 2006 mediante Trident Trust Company, gracias a un corredor de bienes y raíces. El yate de los Labastida es Azimut M/Y 2006, de diseño italiano, bautizado como Pez Gordo. Pues vaya, pez gordo, imagínense. Los Labastida tienen para comprar yates. Pero bueno, no acaba aquí. La filtración de alrededor de 12 millones de documentos reveló también de políticos, funcionarios y millonarios que recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar fortunas a jurisdicciones en paraísos fiscales y así evadir a las autoridades. Dentro de los documentos filtrados en los Pandora Papers se encuentran los nombres de 3,000 mexicanos, entre los que destacan Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, y Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes. También aparece el senador de Morena por Coahuila, Armando Guadiana, y Julia Abdalá, pareja de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, así como, le decía, aliados del expresidente Enrique Peña Nieto y multimillonarios ya conocidos. El presidente López Obrador dijo en la mañanera que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, le informó desde antes que estaba involucrado en esto de los Pandora Papers porque fue defraudado al depositar acciones de ICA en un fondo. O sea que lo transaron, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente el presidente en la mañanera pidió revisar los Pandora Papers y abrir investigaciones si hay delitos. Por su parte, en un tuit, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló que ya investiga a los señalados por la investigación de los Pandora Papers. Indicó que, y cito, hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers, la UIF ya inició la investigación en México, por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales, dijo Santiago Nieto en este tuit que le presentamos aquí en Sin Censura.
Este tuit es importante y lo leo. Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La Unidad de Inteligencia Financiera ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar a beneficiarios finales, dice Santiago Nieto. Pues ahí están las noticias en torno a esta investigación, mega investigación de los Pandora Papers, que es como una segunda parte a los Panama Papers, que en su momento se presentaron también públicamente. Estamos al pendiente de más información, sin pelos en la lengua, sin censura. De hecho, hay declaraciones del